¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de la región al mundo. En esta ocasión queremos seguir conversando acerca de la situación crítica por la pandemia en Europa y en el resto del mundo, pero bajo la mirada de periodistas internacionales. Para eso tenemos a dos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar. David Morales, periodista en Países Bajos y colaborador de Agencia F. David, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues trabajando como de costumbre con un poquito de calor en Países Bajos estos días. Algo de envidia tenemos entonces aquí desde Chile. También saludamos a María Antonia Sánchez Vallejo, periodista en cobertura internacional del diario El País. María Antonia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Buenas tardes, buenos días ahí y también un calor bestial, 36, 37 grados en Madrid. Os mandamos un poquito de calor para allá. Muy bien, muchas gracias. María Antonia, quedémonos contigo, ¿no? Partamos conversando acerca de la cobertura de la pandemia. Ambos en sus trayectorias profesionales les ha tocado estar frente a la noticia en crisis políticas, sociales, económicas. Bueno, ¿cuáles son los marcos que ustedes señalarían en particular para esta crisis? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles han sido los elementos también más interesantes y más complejos de reportear? Pues en una crisis en casa, en terreno conocido, sobre todo una crisis tan inopinada, tan inesperada, que personalmente en España, por ejemplo, pensábamos que era algo que sucedía tan lejos como en China, luego empezamos a ver que también sucedía en Italia y que se acercaba. Yo creo que lo más reseñable era que nadie estaba preparado para afrontar una crisis así. He de decir, evidentemente, sanitarios, políticos, gestores de la administración, pero he de decir que periodísticamente se han hecho algunas de las mejores coberturas que yo recuerdo. En concreto, voy a ceñirme a la prensa española desde, por ejemplo, los atentados de los atentados yihadistas del 24 perdón, del 11 de marzo de 2004. Ha sido una cobertura absolutamente espléndida, con muchísimos prismas, muchísimos enfoques, que intentaba dar respuesta precisamente a lo que todo el mundo se preguntaba, que era ¿qué es esto que nos está pasando? Nadie daba crédito a lo que estaba pasando y eso obligó periodísticamente bueno, a contar de muchas maneras distintas y con muchísimos enfoques distintos. Y sobre todo también obligó a algo fundamental, que fue desmontar bulos que corrieron como la pólvora desde el primer día. María Antonia, se cuestionaba también en ese momento que los gobiernos pudieron llegar tarde a esta emergencia sin prever, a partir de lo que estaba sucediendo en Asia, lo que luego podía también acontecer en sus países. ¿Qué sucede con el periodismo, no? Hay también una tarea de anticipación, se logra también poner el punto en su momento, ya hace varios meses, de lo que podía, por ejemplo, suceder en España si es que este virus llegaba a su país. Evidentemente teníamos las noticias de China incluso desde finales de diciembre, que fue uno de los primeros casos, creo recordar que fue el 31 de diciembre o algo por el estilo, y después nosotros tenemos corresponsalía en Pekín, tenemos dos personas, tuvimos un compañero en Wuhan. Precisamente, bueno, fue evacuado con un grupo de trabajadores expatriados españoles y lo contamos desde el primer día. Luego sorprendió, evidentemente, ese brote en Italia. Yo estaba en Italia cuando se suspendieron todas las fiestas y los festejos programados en el carnaval de Venecia. Eh, eh, Porque también cayó como un chaparrón. Nadie contaba primero que pudiera salir de China. Luego pasó a Italia y ya cuando en España nos quisimos dar cuenta, evidentemente ya era tarde. Porque nadie reaccionó a tiempo, ya todo nos cayó como un imprevisto. David, ¿cómo lo vio? Perdona, ¿se puede repetir porque no te he escuchado la pregunta? Sí, parece que tenemos una pequeña interferencia. No, no, David, te comentaba, ¿cómo lo has vivido tú también en tus tareas de cobertura y de reporteo en pandemia? Bueno, a mí me ha pillado un poco entre dos mundos, porque yo vivo en Holanda, pero en Países Bajos, pero a veces voy a España y cuando 1 o 2 días antes del anuncio del estado de alarma en España, yo todavía estaba allí, pues visitando a mi pareja, pero cuando vi lo que se venía, pues me vine corriendo
a Holanda porque sabía que iba a haber mucho trabajo para dar cobertura también de cómo estaba Países Bajos pues cubriendo la pandemia y las medidas que iba a tomar, y efectivamente ha sido un no parar. Obviamente no ha tenido la incidencia tan fuerte que ha tenido en Italia o en España, pero también ha sido un tema que, bueno, ha sido un monotema a nivel informativo en los últimos 2 meses y medio. Sigue siéndolo, ahora menos, ahora estamos con el proceso de desescalada, pero ha sido complicado, sobre todo porque, bueno, desde el punto de vista de agencia, nosotros siempre tenemos una especie de agenda a seguir, ¿no? De eventos, ya sean deportivos, culturales, políticos, y esa agenda se destroza totalmente, desaparece, y todo es pandemia. Es decir, por ejemplo, en Países Bajos, en Rotterdam, teníamos pues Eurovisión, que es una cosa, bueno, pues curiosa, ¿no? Y llamativa, porque mueve mucha gente. Eso se suspendió la liga, se suspendieron todos los eventos, absolutamente todo, y toda la cobertura informativa pasa a ser única y exclusivamente la pandemia y cómo la está llevando Holanda. Entonces eso ha obligado a, bueno, pues a hacer una cobertura diferente, no tan dependiente pues de gabinetes de comunicación, no tan dependiente de lo que te intentan marcar desde diferentes gabinetes de comunicación, ¿no? Pues el programa del partido político, tal, sino era todo, pues pandemia, qué está haciendo el país para frenarla, qué está pasando en los hospitales, qué está pasando en las residencias de mayores, que eso vino un poquito después y ha sido un drama total, igual que en otros países europeos, y lo hemos ido capeando pues como buenamente hemos podido, creo que como todos. Sí. David, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? Que es como semi-panorámica de lo que sucede en Europa, te quisiera preguntar cuál es tu apreciación o cuál es la apreciación que existe de la respuesta de los distintos gobiernos, ¿no? ¿Se podrían agrupar? Porque uno aquí desde Chile también escucha esa distinción clásica que se hace cuando se habla de Europa, los países del Mediterráneo, los países del norte, el Reino Unido por su parte. ¿Ha sido muy distinto? ¿Cuáles son los matices que tú marcarías entre la respuesta de los distintos gobiernos de Europa? Para empezar, ha sido algo que nadie se esperaba. Es decir, en enero se escuchaban noticias de que estaba pasando algo en China, por ponerlo así de una forma muy bruta, una nueva enfermedad, no se sabía muy bien qué era. Ya cuando llega a Italia es cuando nos empezamos a preocupar un poco. Yo quiero hacer la analogía cuando ocurrió la gripe A. La gripe A fue creo que en el año 2009, si mal no recuerdo, que era una cosa que parecía que empezó en China y que parecía que iba también a golpear Europa, pero al final llegaron algunos casos, pero no con la virulencia con la que al principio se había dicho. Entonces yo creo que desde Europa se pensaba que esto iba a ser una especie de gripe A, que al final no iba a ser para tanto, pero al final llegó y llegó bien, porque Europa ha sido pues, el continente más golpeado, aunque ahora Estados Unidos y Brasil también, ¿no? Están siendo bien golpeados. Me preguntabas si me lo por la respuesta de los gobiernos en términos generales, ¿no? Se pueden agrupar que ciertos países van corren por cierto camino, u otros optan por afrontar la pandemia de una forma distinta. Bueno, hay que recordar que las competencias de sanidad de la Unión Europea las siguen teniendo los estados. Y, por ejemplo, en el caso de España, una buena parte de la sanidad al final la llevan las comunidades autónomas, las regiones. Entonces, cada país ha ido por su lado. En parte sí, sobre todo en el principio de la pandemia, cuando más virulento estaba siendo, cada país intentó resolverlo a su manera y hubo ciertas tensiones. Por otro lado, también hubo colaboraciones, ¿no? Pues pacientes franceses que estaban siendo tratados en Alemania, hubo un poco de todo. Ya poco a poco creo que se ha ido armonizando y que se está dando una respuesta un poco más, bueno, más uniforme, pero está por ver cuál es la respuesta europea a la crisis social y económica que se viene ahora, ¿no? Con un aumento del desempleo muy importante y con una disyuntiva norte-sur que yo no creo que llegue a amenazar a la Unión Europea como tal, pero sí puede acentuar esa división que en realidad siempre la ha habido. Uh-huh. María Antonia, hablemos de lo mismo, pero no sé si te parece, hagamos un acercamiento a lo que sucedió con el gobierno de España. Nosotros también aquí seguimos con atención las ruedas de prensa. La gestión del gobierno de Pedro Sánchez también parte precisamente por ese nivel, por ese piso quebradizo desde lo político, lo conversábamos antes de comenzar a grabar, la situación de los equilibrios en el Congreso, cómo también se está viviendo eso desde la arena política en España, cuánto esto ha afectado al gobierno y también cuánto quizás en algunos elementos puede fortalecer su gestión.
Bueno, querría añadir a lo que comentaba David antes sobre Europa, que yo creo que esta pandemia ha roto algún tabú. Me refiero a un caso, a un caso concreto. Los eficientes nórdicos, como Suecia, bueno, han demostrado que esa eficiencia a la hora de gestionar un desafío tan descomunal como la pandemia del coronavirus no ha sido tal, esa eficiencia, y que sin embargo países pequeños como Portugal o Grecia han tenido un desempeño absolutamente soberbio, aunque es verdad que ahora están registrando ciertos brotes, pero Portugal y Grecia han sido dos de los ejemplos de buena gestión del coronavirus, con pocos casos de contagio, con un confinamiento decretado casi inmediatamente y que han minimizado muchísimo el riesgo que hemos corrido otros países donde probablemente no lo hemos visto venir tan claramente. Entonces, bueno, eso a mí como europea y como europea del sur, a los que siempre, a los europeos del sur, los del norte nos miran por encima del hombro y dicen que somos unos vagos, unos holgazanes, unos perezosos y que lo único que hacemos es vivir a cuenta de el contribuyente del norte, que es el que contribuye y el que nos paga los vicios y el dolce farniente al sol. Bueno, pues no es malo alegrarse de una pandemia como esta, pero me alegro de que en este caso la gestión de Portugal, la gestión de Grecia, haya demostrado que en los países del sur también somos perfectamente capaces de gestionar y de administrar algo como esto. Y Suecia, por ejemplo, ha quedado en evidencia con algunas de las peores cifras de la Unión Europea. Paso al tema de España. El tema de España, bueno, al estupor inicial, a la conmoción, diría, a la conmoción social, sanitaria de unos profesionales de la salud mal equipados, un país dependiente de insumos básicos para afrontar la pandemia procedentes de China y que nos teníamos que andar prácticamente jugando y regateando con otros países del mundo para poder tener un cargamento de batas de protección o de mascarillas, pues a ese arranque inicial ha dado paso una polarización creciente, una polarización de la sociedad española y una polarización sobre todo política. O sea, ahora se están pidiendo responsabilidades en una situación en la que yo creo, personalmente es mi opinión, yo creo que lo único que pide ahora este momento es sumar esfuerzos y no contrarrestar. Y estamos en esa fase, estamos en la fase de la judicialización de casos, de las querellas por negligencia, por mala gestión, por ejemplo, de las residencias de mayores, también contra sanitarios, también contra el gobierno, contra la administración. Bueno, es un panorama feo, de ver, sobre todo cuando hay tantos muertos detrás y tanto dolor detrás y todo el dolor que va a venir con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Lo peor, no digo que lo peor esté por venir, porque hay muchos miles de muertos y muchos miles de familias conmocionadas, pero lo peor está por venir y el clima político no ayuda en absoluto. El gobierno no tiene los apoyos suficientes, está sobre la cuerda floja y dependiendo de pactos, parece que además, bueno, por aritmética política se van decantando por un lado o por otro en función de los intereses. Ahora viene el momento de aprobar los presupuestos, que va a ser un momento clave para el gobierno. Y evidentemente todo está tocado, como decía David, toda la información está tocada por la pandemia y desde luego toda acción de gobierno está tocada por la pandemia. María Antonia, tú mencionabas en una intervención anterior acerca también del desafío de poder desentrañar las informaciones falsas, los bulos, como se les menciona en España, cuando hay tanto cruce de información, cuando también muchos gobiernos cautelan la entrega de los datos y a veces hay que también apostar incluso a ciertos tipos de filtraciones. ¿Cómo se ha tenido que desarrollar ese trabajo de chequeo, de rechequeo, de contrachequeo de la información precisamente para llegar con todos los datos precisos hacia una comunidad que está ferviente de soluciones y precisamente de información veraz?
Pues precisamente ha sido un momento pero casi de una lucha personal, no digo ya como profesional en el ejercicio diario de la profesión, sino como ciudadana española. Yo he tenido que frenar en grupos de WhatsApp de familia, de amigos, de conocidos, cadenas de bulos, bulos, bueno, que a saber a qué intención obedecen, pero por lo menos cualquier periodista puede tener los criterios, puede tener el tamiz para frenar esa información malintencionada en muchos casos. Evidentemente, en las redacciones, en la redacción de mi periódico hay un equipo especializado en ciencia y otro en sanidad, y evidentemente era más fácil hacer frente a esta especie de guerra del bulo, de guerra mediática, pero la población está absolutamente indefensa ante ese tipo de información, y desde luego han proliferado los bulos. David, cómo te las has visto tú también con las fake news, con los bulos y con la falta de información respecto a datos tan sensibles como, por ejemplo, cantidad de contagios, muertos probables, etcétera? Bueno, aquí piensa que yo estoy en La Haya y, por ejemplo, tenemos en la Corte Penal Internacional y nos ha tocado pues desmentir un bulo que se difundió ampliamente en prensa española, incluido en algún periódico que guarda algún prestigio, diciendo que la Corte Penal Internacional había admitido a trámite una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez por la pandemia y los muertos de la COVID-19. Y claro, tuvimos que explicar en qué se trataba realmente, que era pues que una asociación había mandado una comunicación, que además se puede mandar por correo electrónico. El tribunal pues recibe unas 800 al año de ese tipo y en ningún caso significa que el tribunal haya admitido a trámite la justicia. Eso lo que hace el tribunal es devolver un acuse de recibo, ¿no? Decir, muy bien, hemos recibido su comunicación, muchas gracias. Y eso fue, como decía, una amplia repercusión en prensa. El tribunal nunca admitió a trámite nada, solo mandó un acuse de recibo. ¿Qué ocurre con estas fake news? Que normalmente para un periodista, para intentar explicarlo bien y desmentirlo, necesita pues sus 12, 24 horas para contactar con el tribunal, para leer qué es lo que se ha recibido exactamente, ese acuse de recibo, para preguntar al tribunal ciertos datos, para dar contexto a la información, y eso necesita su tiempo. En cambio, el bulo vuela por redes sociales, vuela por los grupos de WhatsApp, vuela por Twitter, vuela incluso por Instagram. Es complicado frenarlo. Entonces, cuando el desmentido llega, ya el daño está hecho. Así que no es tan fácil. A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Twitter, con los casos que están siendo muy sonados con el presidente estadounidense Donald Trump, en el cual Donald Trump pone un bulo y Twitter a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas lo frena, poniendo un aviso diciendo que, bueno, que se trata de un vídeo que está trucado o que ese mensaje es un mensaje de odio. Creo que ahí eso puede ser mucho más efectivo. Me da pena porque al fin y al cabo eso depende de una gran empresa tecnológica, no del periodismo. Pero es verdad que está siendo muy efectivo, lamentablemente más que nuestro trabajo que necesita tiempo y que al final pues se distribuye mucho menos. Bueno, pues al final esperemos que ambas cosas combinadas sirvan para frenar esas fábricas de bulos que hacen bastante daño. David, ¿y cómo ha sido la gestión bueno, en el trabajo con agencia, también en tu colaboración con otros medios a la hora del manejo de los datos? Porque los gobiernos también los presentan y los liberan de formas distintas. Aquí uno estaba acostumbrado a escuchar acerca del caso de Bélgica, que podría ser incluso el Estado europeo más honesto, porque contaba desde un principio los casos probables, y uno también tiende a pensar que otros países cautelan más la información o derechamente pueden existir algunos visos de manipulación. ¿Cómo se ha hecho ese trabajo? ¿Cómo lo has manejado tú, los colegas también, en ese sentido a la hora de pensar en los datos y uno también querer comparar, ¿no? De cómo lo está haciendo cada país, pero al parecer también cada país maneja los datos a su antojo? Mira, a mí me gustaría, para empezar a responderte a esa pregunta, una cita de Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, que él dijo en una ocasión, en una rueda de prensa: estamos tomando el 100% de las decisiones con el 50% de la información. ¿Qué quería decir? Pues que los gobiernos realmente no tienen toda la información disponible para saber qué medidas deben tomar. Bueno, a nosotros nos ha pasado un poco algo parecido.
En Países Bajos, el Instituto Nacional de Salud Pública empezó a dar datos de forma diaria, que eso se agradecía. Además, decían el número de contagiados, el número de personas que debían ser tratadas en hospitales, el número de personas que eran ingresadas en unidades de cuidados intensivos y el número de fallecidos. Pero después, cuando empezaron a salir datos de un Instituto Oficial de Estadística sobre muertos en todo el país, se daba una diferencia respecto al año anterior que era el doble. Es decir, si por ejemplo en una semana, en la semana del pico, se daba por oficial 1.000 muertos por coronavirus en Países Bajos, el Instituto Nacional de Estadística daba que esa semana había habido 2.000 muertos más que la semana anterior. Es decir, había una diferencia de 1.000 muertos que parecía complicado de explicar. ¿Por qué? Bueno, habrá que estudiarlo, pero por ejemplo, en Países Bajos solo se cuenta como fallecido por coronavirus si antes se ha constatado que tiene la enfermedad. Y eso no se hacía en Bélgica. En Bélgica, si ya había una sospecha de que tenía síntomas y esa persona fallecía, contaba como muerto por coronavirus. Entonces, claro, esa disonancia a la hora de contar los datos, pues puede servir para explicar, por ejemplo, por qué Bélgica está tan arriba y Países Bajos parece que lo ha hecho mejor, más o menos, porque si lo cuentas por número, por cada 100.000 habitantes, Países Bajos es el octavo con mayor número de fallecidos. Así que ese lockdown inteligente, que le llaman, ese confinamiento inteligente que se ha hecho aquí, que es mucho más laxo, no llega a lo de Suecia, pero se le parece un poquito, bueno, ha tenido un éxito relativo, diría yo. Ellos sacan pecho sobre eso, dicen que ha sido un éxito, pero si uno se va a los datos, realmente no son tan buenos. Lo que pasa es que políticamente no se ha usado como se ha usado en España, por ejemplo. Aquí la extrema derecha lo ha intentado utilizar con unos réditos muy bajos. Realmente no han podido capitalizar ese enfado que se podía haber generado. Incluso Mark Rutte ha subido su popularidad. Ahora mismo, si hubiera elecciones, volvería a ser el líder político más votado. María Antonia, no sé si quieres agregar algún punto a partir de lo que menciona David, pero también quiero plantear el tema de los medios de comunicación en pandemia, ¿no? Lo conversábamos igualmente hace algunos minutos atrás, cómo lo está llevando la prensa en términos administrativos, en términos también de lo que son las opciones laborales para periodistas, y también teniendo en consideración que muchos medios estaban ingresando, como es el caso del país, muy fuerte a lo que era el modelo de suscripción. En términos generales también, cómo lo está afrontando el periodismo como industria, este reporteo y esta gestión en pandemia. Bueno, pues el periodismo como industria, de entrada con ERTES, con expedientes de regulación temporal de empleo, hasta pasado el verano o en el caso de mi diario, hasta el 31 de diciembre. No se va a salvar ni un solo medio del daño económico que ha causado la pandemia. Con respecto a los métodos de trabajo, yo me metí en casa el día 11 de marzo y aquí sigo. Y en la redacción del País, en principio, no habrá ninguna reincorporación física hasta mediados de septiembre, por seguir con las distancias de seguridad y evitar la concentración de gente que podría ser un foco de contagios. Digamos que todo ha puesto a la profesión un poco patas arriba. Insisto, no en resultados, porque los medios, hablo de todos los medios en general, incluidas las agencias, que son fundamentales y que son las que nos nutren a los periodistas de información a diario. Los medios han demostrado lo mejor de todo de lo que son capaces, pero es verdad que el teletrabajo lo ha puesto todo patas arriba. Ahora es todo, digamos que la intensidad del trabajo y la extensión de las jornadas de trabajo, bueno, han sido consustanciales a este periodo excepcional. Con respecto a los muros de pago, a los suscriptores, a mi periódico le pilló la pandemia justo en el mes de marzo, cuando iba a implementar el muro de pago. Todo se tuvo que retrasar. Yo lo sé porque, bueno, a mí me pasó con algunos reportajes escritos a finales de febrero, primeros de marzo, se han publicado ahora en junio, con lo cual, en fin, la información muchas veces caduca. Hay que hacer absolutamente equilibrios para que una información de finales de febrero
se mantenga activa y vigente en junio. En cualquier caso, ha sido evidentemente un mazazo para los medios, también ha sido un acicate para mostrar lo mejor de cada uno de ellos, insisto, agencias, diarios, televisiones, todos. Yo creo que el nivel de la información ha estado bastante alto, ha sido bastante alto. Y con respecto al futuro, bueno, el futuro que nos depare a todos las consecuencias económicas de la pandemia no va a ser muy halagüeño, que digamos. María Antonia, lo que se está escuchando en Europa, que es lo que puedes también leer tú acerca de la situación de América Latina y el coronavirus, y también si es que cabe alguna línea para Chile, un país que está viviendo la estela de las movilizaciones sociales de octubre y se encuentra también con esta crisis sanitaria. ¿Cómo se está viendo desde Europa la pandemia en América Latina, que ha sido señalado incluso por la Organización Mundial de la Salud como el nuevo epicentro de esta crisis sanitaria? Pues se está viendo así, por desgracia, incluso para España, que tendría que estar más cerca y que, bueno, de hecho es el único país de la Unión Europea que contempla, que ve a América Latina con cercanía. Sí, bueno, importan los datos genéricos, no se pormenoriza mucho de si Chile ha tenido una mayor incidencia o evidentemente se habla de Brasil, que es el gigante de América Latina, se habla de México, si acaso de Colombia, poco más. Con respecto a Chile, es verdad que los medios se ocuparon mucho de las protestas que surgieron el año pasado, en otoño, y que todos esperábamos la celebración del referéndum, el referéndum constitucional, porque bueno, era algo importante para pasar página o no pasarla. Y bueno, como todo ha quedado opacado por la pandemia, digamos que ahora para muchos América Latina es ese lugar que ha heredado la carga, que ha heredado la mayor carga del coronavirus en el mundo. David, en torno a eso mismo, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que se conoce acerca de América Latina, según tu visión? Y eso, de todas formas, lo quiero matizar con el proceso de desconfinamiento que está viviendo Europa progresivamente, que es algo a lo que nosotros añoramos también, poder vivir en poco tiempo más, ¿no? Aún no llegamos al pic de los contagios ni de fallecidos, lamentablemente, pero ¿cómo estás viendo América Latina y también cuáles dirías tú que son las claves del desconfinamiento exitoso, progresivo y también responsable en el contexto del coronavirus? Respecto a América Latina, pues también Brasil es ahora mismo el foco informativo más importante que se tiene en Europa. La prensa de Países Bajos se está fijando mucho en la figura de Bolsonaro, bueno, pues de su forma de tratar la pandemia, de cómo la posición que tiene respecto a que todo siga abierto, y es el país posiblemente que más está recibiendo el foco. Más allá de eso, sinceramente, poco más. No se está atendiendo tanto. Respecto a cómo sería el proceso de desescalada, en España se está haciendo una cosa que creo que bastante bien, que es estar muy pendientes de los posibles rebrotes de contagios y de que cuando sucede un rebrote, pues focalizarlo y que esa comunidad o esa provincia o esa comarca vuelva a una fase anterior en la cual habría más restricciones. Entonces, ese proceso de desescalada, pero atenta, vigilante, con cuidado, y si hay que volver a un paso atrás, pues que no sea ningún drama, sino que sencillamente se controle y que no se, valga la redundancia, que no se descontrole, porque al fin y al cabo lo que pasó al principio fue que no se sabía muy bien qué estaba pasando, hubo un poco control y entonces la tasa de contagios era enorme. Entonces, poco a poco, y veremos qué pasa en otoño, porque aquí mi miedo, no sé si personal y también profesional por lo que leo, es que en otoño el virus podría ser pues, un poco más peligroso, tener una incidencia mayor, y veremos si los estados, los países se han equipado lo suficiente para poderle hacer frente. Porque si tenemos una segunda ola, si tenemos otra vez lo que pasó en marzo, más vale que estemos preparados, porque si no, nos dirigimos, no quiero ser agurero, ¿no?, al desastre, pero debemos estar atentos a eso.
Perfecto. Bueno, David Morales, periodista en Países Bajos y colaborador de Agencia F, te queremos agradecer por haberte sumado a esta conversación aquí en De la Región al Mundo. A ustedes. Y también queremos agradecer a María Antonia Sánchez Vallejo, periodista en cobertura internacional del diario El País, por este agradable momento de comparar experiencias y también de descubrir cómo se está mirando desde Europa lo que sucede en América Latina. Pues encantada, ha sido un placer estar con ustedes, contigo, David, y hasta la próxima. Y suerte sobre todo a Chile. Perfecto, y ustedes también muchas gracias por vernos y escucharnos. Recuerde que todas las semanas el análisis de la coyuntura nacional e internacional aquí en De la Región al Mundo, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien, hasta pronto.